el hecho de que, desde mi punto de vista, la economía ha venido funcionando de una manera que no es la más adecuada. Parece que la economía, el hombre está al servicio de la economía y no la economía al servicio del hombre, ¿no es cierto? Y no por perversidad, sino porque hay determinadas recetas que creían que iban a resolver todos los problemas y a mejorar en todo caso la situación, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, y la verdad que no han tenido ese resultado, sino diría yo el contrario. No en todos los países en el mismo grado, pero eso ha pasado, nadie lo puede discutir. Por tanto, los dirigentes actuales tienen un doble reto: combatir esos movimientos desde las instituciones y también revertir esa desafección de la que usted nos habla del ciudadano. Sí. ¿Cómo se consigue que el ciudadano vuelva a estar vinculado con sus dirigentes? Bueno, en primer lugar, con mucha ejemplaridad de la política, con mucha transparencia, pero además tomando decisiones que contribuyan a la cohesión social, a la confianza de la sociedad en la democracia, tomando decisiones que modifiquen las condiciones materiales de vida. Quiero decir lo siguiente: la política es la tarea que tiene por objeto organizar la sociedad, ¿no es cierto? Porque de alguna manera hay que organizar la convivencia. Es imposible vivir sin ningún tipo de organización. Solamente en la selva se puede vivir así. Ahora, muy bien, esa organización de la sociedad tiene que satisfacer dos valores fundamentales: uno, la libertad, y el otro también, la igualdad. ¿Y la igualdad qué es? Bueno, la igualdad hace alusión al conjunto de condiciones materiales que hacen posible el ejercicio efectivo de la libertad. Porque si no se les garantiza a los ciudadanos ciertos derechos básicos, no solamente que se los reconozca, sino que se puedan ejercer, bueno, la libertad puede transformarse en cartón pintado, cuidado. Pensando en estos movimientos y en los acontecimientos recientes, ¿no?, de los últimos tiempos, hace días hablábamos de ese intento de golpe o de ese asalto a las instituciones en Brasil, hace 2 años del asalto al Capitolio. Ahí hay un reto y un riesgo a combatir en las instituciones, en las democracias. Sí, claro. Bueno, no solamente en América Latina, no se han producido tal vez episodios como estos en otros lugares del mundo, pero se pueden producir, Nadie está libre de que se generen situaciones de esta naturaleza cuando hay, en los climas sociales que hay hoy, ¿no es cierto? El ánimo social que hay hoy, claro, en América Latina, porque somos países menos desarrollados, sin haber alcanzado el desarrollo, la mayoría de ellos, las cosas se sufren más y bueno, y las reacciones son de otra naturaleza. Ahora, hay que tener, reitero, la política debe hacer pedagogía, debe hacer docencia y por supuesto tiene que explicarle a los ciudadanos, advertir, y los medios de comunicación y todos los que tienen responsabilidades dirigenciales, todos los que pueden influir sobre la opinión pública, tienen que ser muy claros en este sentido, que cualquier sacrificio de valores fundamentales para la democracia termina perjudicando en definitiva al conjunto de la sociedad. Ahora, no alcanza con decir eso, también hay que atacar las causas que generaron este desencanto, que hizo posible que emergieran estos liderazgos. Si nosotros le decimos a la gente, miren, no crean en estos liderazgos, van a tener más problemas que soluciones, pero seguimos defendiendo el status quo y decimos que todo está perfecto y que hay que seguir haciendo las cosas como se han hecho y que son esas cosas las que han producido este desánimo, bueno, la gente no va a creer en nosotros, va a creer el otro discurso. Esa es mi visión. De ahí la importancia de esas charlas, de esas jornadas que mencionábamos al inicio, para no olvidar tampoco lo que pasó hace. Bueno, sí, no olvidar, porque además no sería justo olvidar lo que pasó. No sería justo, sería someter a sus víctimas o a las sobrevivientes de las víctimas a otra injusticia. Más, actuar como si no hubiera ocurrido nada. Pero así que aunque tuviéramos la certeza de que no se repiten esos episodios, no hay que olvidarlos, no hay que tener rencor, desde luego, pero tenemos que aprender. A veces cuando recordamos estas cosas, como las que ocurrieron en Argentina, nos dicen que vivimos con los ojos en la nuca. No, mi hijo, la historia enseña. Lo preocupante es que ignoremos la historia, que no nos demos cuenta de las cosas que pasaron. El Holocausto hace 80 años. No es que ocurrió en 1400, Entonces, la historia nos permite conocer de lo que es capaz de hacer el hombre cuando se dan ciertas circunstancias que permiten que afloren sus aspectos menos nobles, menos positivos,
Y hay que estar muy atentos. Yo no digo que se puedan repetir ahora fenómenos como los que existieron en el siglo XX, pero algún tipo de patología se puede generar y nos vamos a arrepentir. Nos vamos a arrepentir. Espero que no tengan que ocurrir las cosas para que nos demos cuenta de que estas propuestas que circulan, que sacrifican, reitero, no todos los valores de la democracia, pero valores fundamentales, valores muy importantes para la convivencia democrática, espero que, bueno, la gente comprenda. Ahora, sí, esa conferencia que señalábamos a su cargo, ¿no? La transición democrática en Argentina, quería preguntarle cómo recuerda esos años, porque no hemos contado que su padre fue presidente del país, precisamente asumió la presidencia después de esas elecciones de 1983. ¿Cómo se enfrentó ese país, esa Argentina, después de unos años de dictadura militar? Bueno, mira, nosotros hicimos lo que no se hizo en ningún lugar del mundo, y yo no critico a los otros países. Cada uno puede hacer lo que puede, y lo que se puede o no se puede hacer depende de un montón de circunstancias que uno no controla. Nosotros decíamos que no se podía consolidar la democracia en Argentina sobre la base de una claudicación ética, que era actuar como si nada hubiera ocurrido. Había sido atroz la dictadura, atroz. Nunca habíamos vivido algo semejante en la Argentina. Y entonces, bueno, nos sometimos a juicio, y los que estaban siendo cometidos a juicio estaban en los cuarteles, no estaban muertos. Un juicio que se celebró relativamente rápido, ¿no? Mi padre, cuando asume, uno de los primeros decretos, asume en diciembre, el 10 de diciembre, el 20 creo, ya tenía el decreto ordenando el juicio a las juntas militares, que había sido la responsable de el sistema planificado de violación de derechos humanos, y a los responsables de las organizaciones guerrilleras que habían actuado en democracia. Y un año y pico se tuvieron las sentencias, y fue muy duro, claro que fue muy duro, pero esto fue posible hacer no por un gobierno ni por un presidente, porque era una sociedad que mayoritariamente acompañó, aunque muchísimas de las respuestas, muchísimas de las demandas de la sociedad no podían ser satisfechas, otro tipo de demandas sociales y económicas. En este sentido, todos acompañaron. Y miren, hay algo que puso en riesgo la democracia, fue el juicio a la Junta, pero hay algo que contribuyó a consolidar una cultura democrática que opere como una defensa frente a intentonas autoritarias, fue el juicio a las juntas también. Y es algo que no se hizo en ningún país del mundo. Ni siquiera, a ver, eso no se jugó a todos en Nuremberg tampoco, tampoco se lo jugó a todos en Nuremberg. Se jugó a los principales responsables. De todas maneras, había, cuando terminó el gobierno de mi padre, cerca de 80 personas que estaban procesadas o detenidas. Hay una película, Argentina 1985, sí. Que de hecho opta a galardones importantes del cine. ¿Ha tenido ocasión de verla? Sí, la vi por iPad. Porque, a ver, en Madrid estaban yendo muchos argentinos a la película, bueno, y no me gusta, quería verla sin sentirme, a mí me conocen en Argentina, no los españoles, pero en Argentina me conocen, pues yo fui diputado en 3 ocasiones, fui candidato a presidente también, y entonces quería verla con tranquilidad, la vi en el iPad, y no es lo mismo, porque el cine es esencialmente imagen, ¿no? Y bueno, ahí se pierde mucho. Pero bueno, me parece muy bueno que se discuta, porque algunos creen que siempre existió la democracia en la Argentina, que nunca hubo hombres que mataron, secuestraron, torturaron a los argentinos. No. Igual que en el mundo, ¿no? Creen que siempre existieron los países democráticos, que algunos países fueron históricamente lo que son. No. Y no hace tanto tiempo, y hay que estar muy atentos, porque cuando aparecen algunas manifestaciones de cosas extrañas que tienen que ver precisamente con el desconocimiento de la tolerancia, el respeto al otro, al que piensa diferente, la sociedad debe reaccionar, pero los políticos son los primeros responsables, son los que más obligación tienen de hacer docencia, de explicar las cosas con mucha honestidad intelectual, no con doble vara. Las cosas están buenas o malas, no según quién las hace, están bien o mal en sí mismas.
hablaba de lo que supuso la dictadura para la sociedad argentina, y estos años después, ¿cómo diría? ¿Puedo tomar agua? Sí, claro, ¿Puedo tomar? ¿Cómo diría que ha cicatrizado la sociedad argentina después de todo este tiempo? Mire, yo diría que la democracia está consolidada, pero hay que tener siempre cuidado, porque no es una conquista definitiva. Y los que vivieron lo que no era democracia, saben, algunos tal vez no tienen mucha idea acerca de lo que representa la dictadura. Es terrible vivir. Yo sí que la viví en la dictadura. Bueno, y por supuesto, muchos más. Yo diría que a nosotros lo que nos falta es la capacidad de diálogo, la capacidad de lograr acuerdos. Yo creo que la Argentina, para resolver su... Primero y principal, la democracia no tiene deudas, hay que cuidar las palabras, las cosas que designan la palabra. La democracia no gobierna, la democracia no sanciona leyes, la democracia no crea impuestos, la democracia no toma decisiones educativas, la democracia no abre la economía o la cierra, no, eso lo hace la política, ¿no es cierto? Así que cuidemos, la democracia es el mejor régimen para defender no solo las libertades, sino también la igualdad. Y nosotros tenemos que resolver algunos problemas que tienen que ver con la igualdad, con la posibilidad de vivir o garantizar ciertos derechos fundamentales, que tiene que ver con la economía. Tiene que ver con la economía. Y me parece que esos problemas que nos atan al estancamiento, digamos, solamente lo vamos a resolver desde la política. Eso de que el mercado lo puede resolver, no porque el mercado es malo, no es función del mercado. Lo vamos a resolver desde la política, pero en un solo partido. Tiene que ser todo, por lo menos todos aquellos que tienen chance de ganar, y además debe haber acuerdos con otros sectores que no son de la política, de la economía y del trabajo, que en algún más amplio también pertenecen a la política. Bueno, en la medida en que haya un acuerdo, creo que vamos a poder ir resolviendo. Una segunda transición necesitamos. Ahora, quiere que le diga una cosa. Le voy a decir, yo veo que el actual gobierno, el gobierno del presidente Fernández, ¿me interesa decirlo acá en España? ¿Puedo? Estoy robando mucho tiempo, digo no. Asumió en un momento muy difícil, pero muy difícil económicamente. No porque el anterior gobierno quisiera que el gobierno de Fernández heredara una situación compleja. El anterior gobierno quiso hacer lo que creía que había que hacer, y la verdad que los resultados no fueron los que esperaban. Pero además pasó la pandemia. Y por supuesto nosotros sufrimos como sufrió el mundo, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista económico. Bueno, sí, y en esa ocasión tan difícil se necesitaba por parte de la oposición comprender que era necesaria la colaboración, la cooperación, postergar la competencia electoral, postergar las intenciones electoralistas o las preocupaciones electoralistas para contribuir a resolver los problemas del país. Y hubo una gran comprensión en ese sentido, y la verdad que espero que se corrija la oposición en mi país. Y hablo de la oposición en un sentido amplio, pero estamos registrando un proceso de crecimiento muy importante, estamos creciendo más a niveles superiores a los que existían antes de la pandemia, recaudamos más de lo que existía antes de la pandemia, más exportación de lo que existían antes de la pandemia, récord histórico en las exportaciones, cede el desempleo, cede la pobreza. Bueno, claro, todavía falta mucho, naturalmente. Ustedes en España no están mejor que antes de la pandemia, pero están mejor que no la pandemia. Lo mismo lo pasa a todos los países, y creo que ojalá haya una mayor cooperación de parte de la oposición. Pues Ricardo Alfonsín, embajador de Argentina en España, gracias por haber estado hoy. Dígame saludar a los amigos de Huesca. Ahora vuelvo para Huesca y quiero saludar al alcalde, que es una maravilla, y quiero saludar a Jesús, que está en el Instituto Europeo, que instituyen el premio Raúl Alfonsín por los Derechos Humanos, y a Carlos Vázquez, a la Diputación, que han sido tan generosos. Mire, me sentí, no como en Argentina, en Huesca, me sentí como en mi pueblo, Chascomús, que es un pueblo de 40.000 habitantes, lejos de Buenos Aires. Gracias por Gracias a ustedes.